Volvemos luego de la pausa. En la primera parte tuvimos una situación ahí ya de apuro con nuestro invitado también, el diputado justamente de la Madrid que estaba con nosotros. Actualmente ya estamos con el contacto con nuestro próximo invitado, pero antes hacemos nuestra presentación del bloque. Estamos ya de vuelta aquí en Pinzo. Nos acompaña en este bloque el señor Adrián Gilabert, consultor empresarial. Queremos hablar un poco sobre el tema del trabajo y la educación 2030. Tengo entendido que está también lanzando un libro. Vamos a hablar un poco también sobre eso. Señor Adrián, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Juan Pablo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda. Queremos hacer un análisis profundo también sobre esta realidad que nos toca, ¿no? El tema de la pandemia y cómo nos está afectando no solamente a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel laboral, o sea, todos los aspectos que realmente esto se está generando esa nueva normalidad que no terminamos de entender cómo se da. Adrián, si puedes hacernos un primer abordaje y un análisis sobre este tema de la pandemia, desde tu experiencia, ¿cómo ves esta situación? Bueno, creo que toda esta situación dramática para muchas personas nos está dejando muchísimos aprendizajes. Creo que el hecho de vernos obligados a estar trabajando, por ejemplo, y estudiando desde casa, nos ha hecho dar cuenta de una serie de cuestiones, como por ejemplo que hay trabajos que podemos hacer sin necesidad de ir a la oficina, o hay cosas que podemos estudiar sin necesidad de ir a la oficina. Y esto, digamos, en algunos aspectos ha vuelto el trabajo como hasta más productivo, ¿verdad? Y aquí han pasado como un par de cosas, por lo menos que hemos estado observando en este tiempo. Una es que hubo personas que trabajaron mucho más de lo que trabajaban antes, con sesiones de hasta 12, 14 horas, y por ahí no por pasión, sino por inercia o por necesidad de adaptarse a la nueva modalidad. Y hubo personas que se dieron cuenta que con 4 horas por día podían cumplir normalmente con su tarea. ¿Por qué esto? Y hablo del mundo de las empresas, porque a veces cuando uno trabaja, sobre todo en grandes compañías, hay tiempos muertos, ¿no? Que uno toma café, reuniones, charlas, que están buenísimas porque es un poco la sal de la vida estar con los otros, pero que se insumían muchísimo tiempo y también el tiempo de traslado. Entonces, por ahí nos hemos dado cuenta que a veces, con 4 horas por día, estaríamos como cumpliendo con nuestra tarea. Y la otra cosa que por ahí valga la reflexión y es para pensar juntos, es que nos hemos dado cuenta que la educación, aquello que se enseña, está pensado obviamente desde lo presencial. Y lo que hemos hecho es adaptar lo presencial a lo virtual, cuando en realidad lo que por ahí deberíamos hacer a futuro es directamente los contenidos pensarlos desde lo virtual. No es lo mismo hacer una obra de teatro que una película para ver en el cine, ¿verdad? Los enfoques y la forma de transmitir los contenidos es distinto. Entonces, en primer lugar, te diría estas dos pequeñas reflexiones. Ahora, hay una suerte también de sensación de que el tiempo pasado, lo que conocimos, se fue para no volver y esta nueva realidad es una cuestión que nos lleva a reflexionar. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa, me gustaría que nos expliques un poco esta idea interpeladora que pusiste como título de tu libro, ¿no? El trabajo ha muerto. Y me parece que también es muy interesante analizar desde el punto de vista de eso que se fue para no volver, a qué nos enfrenta, cuál es la realidad de manera mucho más completa que nos puedas explicar esto que nos va a tocar vivir. Pero eso a la vuelta de esta pausa. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. A mí Flow me solucionó la vida. Sí, imagínate, con 3 chicos en la casa, algo tenés que inventar. El mayor está enganchadísimo con los youtubers desde la tele y los 2 más peques en la sección Kids desde la tablet. Lo mejor es que puedo ver lo que quiera a la hora que sea. Por ejemplo, cuando todos duermen, tengo la tele para mí sola y puedo ver la novela y las noticias que no vi durante el día. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971 100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida.
Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retira de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. En contacto con nosotros, estamos en esta jornada, cerrando la semana con el señor Adrián Gilabert, consultor empresarial, hablando sobre este tema del trabajo y la educación 2030. Te decía justamente, Adrián, el tema de por qué el título El trabajo ha muerto. Bueno, esto empezó en junio del año 2019. Yo el libro terminé de escribirlo el 2 de marzo de este año, antes de que apareciera el primer caso de COVID, donde vivo, en la ciudad de Buenos Aires. Y empecé a escribir el libro porque me encontré con una serie de datos de la consultora Gallup que indica que el 85% de los empleados del mundo están insatisfechos con su trabajo. Entonces lo que pensé es que el trabajo había muerto dentro nuestro, de acuerdo a la forma como nosotros concebimos el trabajo, que es por un lado lo material y por otro lado el desarrollo personal y profesional. Y me puse a investigar qué era lo que estaba pasando y por qué este índice tan preocupante. Y bueno, el libro va desgranando un poco eso y yo diría que, no sé si afortunadamente, tiene mucho que ver con lo que está pasando, ¿no? Obviamente cuando empecé a escribir el libro ni me imaginé que iba a pasar todo lo de la pandemia. Nadie podía imaginarlo siquiera. Y lo que me parece que la pandemia vino a hacer es acelerar un proceso que había comenzado hace un tiempo, donde vamos saliendo de un formato laboral y de un determinado formato empresario para ir hacia un nuevo formato, con nuevos paradigmas y con nuevas formas de ver la organización empresaria del trabajo. Adrián, se habla de que en realidad el ser humano, el hombre y la mujer, son personas de adaptabilidad, o sea, nos adaptamos rápidamente a las situaciones. Ahora, en lo particular, creo que cuando hacemos un análisis ante este hecho, la educación no acompaña tampoco los nuevos tiempos en muchos de los casos, ¿no? No están en sintonía, ¿no? No están en sintonía y yo creo que tiene que ver con, pensemos que el formato de educación que tenemos hoy es el formato que en su momento se armó para poder cumplir con las expectativas industriales de aquella época, ¿no? Post-revolución industrial. Y ese es el formato educativo que todavía nosotros venimos manteniendo a lo largo del tiempo. Y hoy las cosas cambiaron mucho. Hoy ya la idea del hombre engranaje tayloriano, ¿no? De la jornada laboral de 8 días, de cumplir un turno y demás, todo eso ha quedado de lado por el avance de la robótica, el avance de la informática, y también por empezar a pensar los negocios de una manera diferente. Entonces la pregunta es, la educación ha quedado muy desfasada respecto de los nuevos paradigmas. Quizás, el otro día hablaba con una experta en temas educativos, y lo que reflexionábamos es si, como el conocimiento está en la red, en todos lados hoy, el conocimiento que uno quiere adquirir, lo tiene, se mete y lo puede conseguir y puede adquirirlo, si no será que la educación del futuro tendrá que ver más con la educación de los talentos que la educación en el conocimiento. Y me parece que este es un punto, bueno, es uno de los puntos que trato en el libro, que es un análisis sobre los talentos humanos. Vos hablabas de la adaptabilidad, y es cierto, pero a veces me da la impresión que en la adaptabilidad subyace la tolerancia también, ¿no? Como que nos bancamos cosas que a veces no nos queremos bancar, y me parece que este modelo todavía de la jornada de 8 horas ha empezado a generar muchísima insatisfacción en las personas, que somos esencialmente los seres humanos creadores, ¿no? Por naturaleza. La creatividad para nosotros es fundamental, y conectar con los demás y explorar nuestros talentos y complementar los talentos. Así que me parece que el futuro tiene que ver con crear valor, encontrando soluciones a problemas, trabajando en equipo e ideando cosas todos los días, y ya no tanto en las tareas rutinarias de jornada laboral de 8 horas que practicamos durante el siglo XX.
Ahora, ¿cómo se hace para hacer entender a una generación dirigencial que esa idea tuya que planteabas recién se ha terminado de ir? Uno mira modelos Google, modelos Microsoft, modelos de oficinas integradas, modelos donde el empresario que lleva adelante una propuesta busca de que sus colaboradores se sientan como en casa, que tengan un espacio de creatividad para llevar adelante esos procesos de talento como estabas mencionando. O sea, es un quiebre de paradigma, de tiempos, ¿cómo se entiende, Adrián, eso? Sí, yo creo que es un proceso que se viene dando. Y de nuevo, la pandemia es un hito que vino a ponernos delante de las narices un montón de problemáticas que veníamos teniendo y hoy las vemos con mucha mayor claridad. ¿Cómo se hace con los empresarios? Bueno, esto que estamos haciendo vos y yo, Juan Pablo, que es conversando, ¿no? Que es intentando que por ahí los empresarios entiendan conceptos como el propósito, por ejemplo, ¿no? Que los seres humanos podemos tener un propósito y que las organizaciones también pueden tener un propósito que exceda la búsqueda de la rentabilidad, que la búsqueda de la rentabilidad siempre está. Yo vengo del mundo de las empresas y esto es fundamental, pero también hay otros impactos que nosotros podemos planificar dentro de las organizaciones. El impacto ambiental es uno, el impacto comunitario, el impacto que tenemos en nuestra gente, buscar propósitos que estén mucho más allá, que sean más abarcativos e integrales. Me parece que conversando, explorando juntos, pensando, repensando los negocios juntos, me parece que vamos a poder tener un futuro, te diría, mucho más creativo y mucho más interesante desde el punto de vista de la vida de las empresas, ¿no? De ver personas mucho más alegres y felices en la tarea que hacen porque tienen un propósito que sincroniza con el propósito de la organización. Uh -huh. No, yo en realidad me parece fascinante esta idea tuya. Ojalá tenga chance de poder leer este libro porque creo profundamente de que estamos llegando a una etapa también de este momento histórico en el cual todavía seguimos pensando en la vieja forma de estructura laboral, pero con cosas nuevas que uno ni se imagina. O sea, incluso estamos hablando, y no sé si abordas eso en tu libro, pero de nuevos empleos, de nuevos trabajos que no existen todavía, que están por crearse, ¿no? Exactamente. Hoy tenemos el advenimiento de toda esta cuestión del teletrabajo, que dicho sea de paso, si uno revisa, por ejemplo, la ley argentina, todavía siguen insistiendo con la jornada laboral, ¿no es cierto? Con lo cual la mentalidad de nuestros representantes todavía no ha avanzado hacia el siglo XXI, eso por un lado. Y por otro lado, hay nuevas tecnologías que yo recomiendo a los empresarios que empiecen a estudiar o que su gente empiece a estudiar, como la blockchain viene cambiando radicalmente la forma de hacer las cosas. O sea, es la nueva revolución posterior a la de Internet. Machine Learning es otra tecnología que se está desarrollando muchísimo en el mundo y que por ahí no tenemos ni idea de qué se trata. Oímos hablar mucho de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a resolver, ya está resolviendo temas legales, temas médicos, sin la necesidad de la intervención humana. Esto, ¿a qué nos lleva? A que nosotros como seres humanos vamos a tener que cambiar por ahí el lugar que tenemos desde el punto de vista de la profesión. Quizás el abogado ya no va a escribir un texto de un contrato comercial, porque esto lo hará una inteligencia artificial buscando información en todas partes del mundo y dándole el punto clave, digamos, al cliente. Pero quizás el abogado se convierta en un magnífico asesor, en un magnífico componedor, en una persona que evita conflictos, ¿no? Entonces, creo que hay muchos trabajos. Uno de los trabajos que planteo dentro del mundo de las organizaciones, le llamo como el neurotransmisor, ¿no? Creo que la comunicación humana entre las áreas, entre los distintos proyectos, va a ser fundamental y acá va a hacer falta skills nuevos o skills que no están tan desarrollados. El skill de la comunicación, el skill de la conexión con los demás y el poder conceptualizar los proyectos de una manera muy amplia para poder trabajar en equipo. Va a haber nuevos trabajos, nuestros hijos van a ocupar esos nuevos trabajos que todavía ni siquiera podemos definir.
Don Adrián, le pido que se quede un minuto con nosotros. Tengo que hacer la segunda pausa. A la vuelta vamos a hablar un poco sobre las propuestas también de manera conclusiva, hacia dónde tenemos que ir ante esta nueva realidad que nos impacta, pero que tenemos que tener una mirada positiva. Eso a la vuelta de la pausa. En mi tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Nuestro encuentro, como todas las mañanas, estamos hablando con el señor Adrián Gilabert, consultor empresarial, el tema trabajo y educación 2030. Una parte también que me parece interesante de este libro que ha escrito, El trabajo ha muerto, dice Adrián, en épocas de crisis global, insatisfacción laboral, su ópera prima, en donde propone un camino novedoso para prepararnos para el nuevo mundo que se avecina en plena crisis de pandemia a nivel mundial. Adrián lanza su libro, El trabajo ha muerto, buscando desconstruir conceptos y estructuras que limitan nuestras vidas mediante una mirada diferente del ser humano y el trabajo. Saber quiénes somos, libertarnos de las limitaciones y estimular la creatividad. Bastante interesante estos tres ejes últimos, Adrián. ¿Cuáles son los consejos y propuestas que podría dejarnos también en esta jornada de viernes como para pensar el fin de semana y el lunes arrancar con una idea nueva ante este nuevo escenario? Bueno, te diría que más que consejos, yo digo que mi libro es una guía para una reflexión, no, no es una receta. No, yo no creo en las recetas universales, ¿no? Me parece que cada ser humano tiene que encontrar su camino, que tiene que encontrar su fórmula, la fórmula de su vida. Quizás lo que diría es que me parece que conocernos profundamente es un paso, me parece, indispensable para la vida, no solamente para el trabajo. Y en ese sentido hago una exploración. Yo creo que los seres humanos somos sumamente poderosos, muy creativos. Tenemos 5 talentos todos los seres humanos. A veces pensamos que uno no es talentoso, ¿no? Que talentoso puede ser Messi o puede ser Maradona o Michael Jordan. Y sin embargo, todos los seres humanos somos talentosos y hay que pensar qué talentos tenemos nosotros, reconocerlos en nosotros y después definir un propósito, ¿no? El propósito es la razón de ser. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de mi vida? ¿No? Y como ser singular que soy, porque vos, Juan Pablo, y yo y todos los que nos están viendo, somos únicos e irrepetibles en la historia de la humanidad. Esto significa algo muy particular y que tenemos la responsabilidad, me parece, de manifestar lo mejor que podamos en nuestra vida. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo? Mucho tiene que ver, porque si pasamos el 70% de la vigilia de nuestro día trabajando, tenemos la necesidad de ser felices, de estar alegres con eso que hacemos. Entonces, encontrar un propósito, una razón de ser, reconocer nuestros talentos y poner los talentos en acción. Yo redefino el trabajo. La palabra trabajo viene del latín tripaliare y significa tortura,
No sé si esto lo sabían, pero significa tortura. Y yo lo que propongo es ir hacia una actividad plena, es decir, a poner el talento en acción. Si no uso mis talentos, no hay trabajo, y si no los pongo en acción, tampoco lo hay. Así que pensar un poco en este momento tan difícil, que nos lleva a la reflexión, pensar un poco, y quizás sabemos que en Latinoamérica, en el mundo en general y en Latinoamérica en particular, se van a perder muchos puestos de trabajo y lamentablemente por ahí muchas personas van a quedar sin su empleo. Y esto puede ser muy dramático, pero también podemos aprovechar esta oportunidad para repensar nuestra vida laboral y ver cómo queremos seguir adelante, ver qué proyecto podemos desarrollar para adelante pensando en un propósito, en usar nuestros talentos, de tal manera de poder alcanzar una actividad plena. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 leones, etiqueta negra, rey de cañas, más de medio siglo de tradición paraguaya. Con Intervisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retira de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Intervisa Banco. En el caso, a nuestro invitado Adrián y también a nuestra audiencia, son cosas de la tecnología, ¿no? De estos nuevos tiempos del trabajo, Adrián. Estaba justamente mencionando el tema de lo que implica también adaptarnos a estas cuestiones. Me escuchaba también parte de lo que decías aquí en torno a estos consejos que en realidad no te gustaría utilizar la palabra consejos, ¿no? Pero sí algunas ideas me parece que son interesantes. Bueno,
definitivamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos también en esta jornada de viernes. ¿Cómo la gente hace para conseguir el libro? ¿Está de forma digital? Porque me parece que es una apuesta interesante, Adrián. Bueno, espero poder editar en Paraguay este mismo año. Por ahora está en Amazon. Lo pueden conseguir digitalmente en Amazon. Así que muy agradecido, Juan Pablo. Me encantó compartir este momento y espero que haya sido de utilidad para tu audiencia. Muchísimas, muchísimas. Realmente creo que todos estos elementos que podamos aportar a la gente que nos sigue, que pueden también encontrar en estas apuestas, en estas propuestas, cómo poder sortear este tiempo que nos toca vivir como humanidad y en lo que significa pues, principalmente lo laboral, que es un poco la forma de dignificar al hombre, es una cuestión importante. Gracias, Adrián, que tengas un buen día. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Nosotros nos despedimos, quédense en sintonía con nosotros. A las 10 nos volvemos a encontrar en el Foro Empresarial. Como siempre, mis deseos de que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.